8:53 comienza nuestra tertulia. ¿Qué tal, Carlos Cuesta? Muy buenos días. Alejandro Vara, buenos días. Paco Rosell, ¿qué tal? Buenos días. Y Daniel, que nos va a acercar a la prensa, como siempre. Bueno, yo decía hoy a primera hora que hoy la prensa, entre la prensa de papel y la prensa digital, es donde se ve realmente, bueno, pues la diferencia del soporte, ¿no? Hoy el papel viene con, bueno, esos ejemplares que guardamos luego como archivo, aquellos que somos coleccionistas, ¿no? El fallecimiento de Vargas Llosa, 1000 artículos de 1000 articulistas, ¿no?, escribiendo al respecto, y aunque en lo digital también lo encontramos, pero claro, ayer a las 6 de la mañana estábamos dando la noticia y estábamos glosando al personaje y la figura de Vargas Llosa, ¿no? Y estuvimos durante todo el día haciéndolo. Así que, bueno, pues a otra cosa, porque el rigor informativo así nos lo exige, y acabamos de hablar con Alejo Miranda de Larra. No sé si habéis tenido ocasión de escuchar la entrevista con el senador, uno de los portavoces adjuntos de esa comisión del caso Koldo, en donde, bueno, no descarta que vayan a llamar de nuevo a Begoña Gómez y a Javier Hidalgo para reabrir o intentar reabrir el caso Europa, pero donde se abre una causa paralela, y hoy vas con esa cuestión, Carlos Cuesta, en Libertad Digital, y es, bueno, pues toda la red, digamos, alternativa de contrataciones bajo manta, ¿no?, que podríamos decir que son más de 700 o cerca de 800, y ese nepotismo que se ha generalizado, ¿no?, en la administración pública y en las empresas públicas. Sí, ayer, al margen de la información que dábamos, yo creo que fue la semana pasada, con un cruce de mails en el año 23, que por cierto afectaban a Miseus Miranda, es decir, la persona que recibe ese mensaje con esa alerta es una de las personas que está imputado en este caso y que ha sido reciente o cercanamente destituido, ¿no? Y en aquella ocasión informábamos de un mail que hablaba de, y además así se lo trasladaba uno de los responsables, que por cierto, uno de los responsables que ha sido cesado este mismo febrero, casualmente, bien, y una persona además con un currículum intachable, interventor y auditor del Estado, y decía, literalmente, decía, o me decís qué hacemos con esto, tenemos un problema muy grave porque tenemos en estos momentos 785 personas, efectivos, le llamaba a él, sin cobertura presupuestaria, 785. Luego ha salido la información, creo recordar que era en ABC, de los 2,4 millones que habría en una partida de Traxa para este tipo de enchufes, y ayer hablábamos con una persona, un directivo, que nos ha pedido que no identifiquemos obviamente ni a él ni a la empresa de las que estamos hablando, pero es del grupo de las que estamos hablando, que estuvimos hablando con él y nos dijo, mira, la estimación que tenemos nosotros es de 30 millones de euros en enchufes año. 30 millones entre todas las empresas. Estamos hablando de Enfesa, estamos hablando de Ineco, estamos hablando de Adif, estamos hablando de Traxa, estamos hablando de Trasatec, estamos hablando de Rojirrail, estamos hablando de infinidad de empresas, y ellos directamente se refieren permanentemente a cupo de enchufes políticos. Dice, aquí tenemos de todo, y aquí te vienen, y con el sistema de rebote, le llaman el sistema de rebote A, Adif dice que necesita una persona. Te la rebota Ineco, le dice a Ineco pónmela, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que Ineco ya no tiene que justificar el trabajo de esta persona, ni si acude, ni si no acude, ni si lleva ordenador, ni dónde está, porque supuestamente es responsabilidad de Adif. Qué casualidad que es justo la dinámica que se está denunciando y que se está certificando por parte de los máximos responsables de Traxa y de Trasatec en el caso de Jessica. Y efectivamente, con ese sistema yo necesito un efectivo, pero me lo vas a poner tú y ya lo controlo yo. De esa manera separan quién tiene la obligación de certificarlo y quién tiene la obligación de pagarlo. Y con ese sistema estarían justificando, según esta persona, hasta 30 millones en gasto, y según un mail del cual ya tiene en estos momentos disponibilidad la UCO, o sea, está en manos de la justicia ese mensaje, 785 personas sin cobertura presupuestaria. Bueno, estamos, yo creo, que ante un caso gravísimo, que paralelo, no, un caso lógicamente. No, Rosana, estamos ante un procedimiento que es muchísimo más grave. Aquí lo que nos estamos encontrando es que cuando se ganan las elecciones se considera un botín de guerra y se reparte entre los propios, pero lo que estamos viendo aquí en la Administración Central lo hemos visto en Andalucía de forma clara, es decir, el fondo de reptiles de los ERE, que era una partida presupuestaria para colocar intrusos del propio partido y cimentar un régimen clientelar. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Exactamente en los mismos términos. Gente que no va por los sitios, que se le paga un sueldo, se le garantiza, y no por unas necesidades de esos departamentos, sino para colocar. Es un colocadero, es un recogimiento de militantes, afectos, etcétera, etcétera. Ayer daba BBC la noticia de que un responsable o
lo da hoy de UGT, sí. De un representante de UGT que iba a ser, se jubilaba el día siguiente y lo despidieron artificialmente para indemnizarlo durante un año, le dejaron el coche de empresa, etcétera, etcétera. A mí me recordaba un poco el caso ese vive en Andalucía del que fue consejero de empleo Antonio Fernández, imputado por los ERES, que estaba prejubilado en una bodega, se financió a través de los ERES como intruso y se le puso como antigüedad en la bodega el día de su nacimiento. En El Mundo titulamos nacido para un ERE. Es que ese es el escándalo, es el mismo régimen, el mismo sistema. Por cierto, el sistema que defendía Pedro Sánchez cuando era un don nadie dentro del partido, a favor de corriente, justificando lo que hacían Chávez y Griñán en Andalucía. Y eso es lo que está ocurriendo. La administración, si realmente se hiciera una auditoría, me parece que hace unas semanas lo reclamaba el propio Feijóo, eso sí que serían auditorías de infarto y no aquellas con las que amenazó Alfonso Guerra a la UCD, al director general de Televisión Española en su momento sobre RTVE. Es que eso sería, que estamos teniendo una administración inflada con gente que no trabaja, gente que está desplazando a funcionarios incluso a niveles 30, sistemas de control que se están destruyendo, el papel que ejercían, por ejemplo, los interventores, los responsables del control de fiscalización de los fondos, todo eso se ha demolido y están arrasando con todo. Claro, las auditorías, Alejandro, sirven si se hacen bien, ¿no? Porque auditorías, el ministro Puente presumió mucho de haber hecho una cuando llegó al ministerio, claro. Bueno, la auditoría de Puente iba en serio, ¿eh? No nos olvidemos que luego tuvo que plegar velas y luego se la envainó. O sea que, e incluso defendió, en una entrevista radiofónica, defendió cómo cumplía Jessica con lo que le exigía su trabajo. De modo que aquello fue, claro, porque él llevaba los papeles. Pero sí es verdad, yo creo que la información que cuenta Carlos, que publican hoy en Libertad Digital, a mí me parece, primero, que es la ratificación de algo que todos sospechábamos. Eso está claro. Segundo, lo que dice Paco. Mires donde mires, porque, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña hay como 320.000 empleados públicos, de los cuales a lo mejor cumplen con su trabajo, y no quiero ser injusto, o van incluso a trabajar a lo mejor el 60%, no lo sé, pero es una enormidad. Los ñoquis, tenemos ñoquis. Estamos ñoqueando la administración porque de eso se trata y cada vez hay más funcionarios, más empleados públicos sin necesidad ninguna en muchas administraciones. ¿Esto a lo mejor sirve para algo? No sé, quiero decir, el caso Jessica, que de pronto ha descubierto, oye, sí, aquí se juega. No, aquí se juega que hay un montón de gente que tiene su trabajo y que no asiste a cumplir con él. De modo que es un escándalo que mucha gente sospechaba. Por ejemplo, nadie decía nada de lo de Jessica, nadie decía nada. Todo el mundo lo sabía. Quiero decir, para que una señora se le contratara, y ya hemos visto, por ejemplo, lo de Pardo de Vera, el tema de Adif, todos los manejos que se han tenido que hacer para conseguir hacerle ese contrato, que es directamente que vaya Koldo, su hermano, o Joseba o tal. Dices, bueno, y allí no lo sabía nadie. El Departamento de Recursos Humanos, el jefe el que lleva el tema del empleo, ¿quién narices se encarga de esto? ¿Quién ha dicho algo? Los compañeros, los que decían, bueno, la sobrina, tal, dices, oye, un silencio cómplice que es luego muy difícil. Bueno, según el director de Traxatet, toda la contratación se hizo de acuerdo a lo que se consideraba oportuno, ¿no? En cualquier caso, claro, una vez que tenemos todo este panorama, que yo lo describía como un pulpo con muchos tentáculos que abarca muchos círculos, digamos, de la administración, ¿no? A todos los niveles, no solamente desde el más alto al más bajo, que nos hablabas tú de un nivel 30 en la administración, que es un nivel muy alto, pero es que vas bajando escalafón y ahí está todo impregnado de la tinta del calamar o de los tentáculos, ¿no?, de este pulpo. A partir de ahí, ¿cómo se aborda esta situación desde los diferentes resortes que podamos tener en la oposición, en los medios de comunicación, en las diferentes comisiones que se están desarrollando para poder ir cortando los tentáculos, ¿no?, a ese pulpo, ¿no? Solamente queda el Poder Judicial, por eso es una de la prensa denunciando estos hechos, que cumple su obligación, pero ahí queda su responsabilidad. Y desgraciadamente, como aquí no se depuran las responsabilidades políticas, en cualquier otro país, es decir, Boris Johnson dimitió por organizar una cuchipanda durante el COVID y hemos visto el espectáculo del parador de Teruel y no pasa absolutamente nada. Pero ya no es que se depuren las responsabilidades políticas, es que incluso habiendo
condenas judiciales, no se asumen esas responsabilidades políticas. Es que estamos expandiendo un campo de impunidad absoluta. Y tú lo dices, hombre, naturalmente que todos sabían lo que hacía cada uno de ellos. No lo sabemos nosotros que no convivíamos con ellos, pero los que están despacho con despacho, que conocen su nivel de vida, cómo funcionan, etcétera, etcétera, estaban al tanto de la corrupción. Tú decías el responsable de Trasatec, pero el presidente de Trasa, el otro día, Jesús Casas, al que lo conozco de su etapa en Andalucía, bueno, mostraba su indignación. ¡Qué escándalo que se contrate de esa manera! ¡Qué desprestigio para la administración! Pero oiga usted, que usted es el responsable de ello. ¿Pero qué me dice? Es que era como 21. la escena de Casablanca. Aquí se juega. Pero mire usted, si usted participa del juego y del negocio, ¿qué me está hablando? Se hizo en el año 21, una hipocresía. Y aguantó el olor fétido durante 4 años. Oye, con terrible. Una parsimonia. Dice, es asqueroso. Pues aguanta mucho tiempo con esta sensación de asquerosidad sin decir nada. Pero, a ver, yo creo que la mecánica es muy sencilla, es que nosotros sigamos contando esto, pero efectivamente en trámite judicial, en causas judiciales, yo creo que tienen que empezar a derivar piezas o a incrementar el número de imputados. O sea, ya sabemos, en el caso Jessica, simplemente cogiendo uno de esos 785 a los que aludiría ese famoso mail, sabemos que pasó por manos de Pardo de Vera y tuvo que tener conocimiento, pues lo siento mucho, está usted dentro, por lo menos de indicios penales en materia de malversación de caudales públicos y prevaricación. Obviamente, porque si el recurso no era necesario y consistía simplemente en buscarle un puesto para que todos los españoles pagásemos a la prostituta que había elegido un tal José Luis Ábalos, pues evidentemente es malversación de caudales públicos. Yo no veo ninguna plaza pública donde se pague por prostitución, por tanto es malversación. Bien, Jesús Casas Grande, que lo estábamos mencionando, ¿en serio? ¿Se acaba de dar cuenta ahora? O sea, él mismo nos leyó el párrafo de una serie de comunicaciones donde se aludía a la sobrina de Ábalos. ¿No le llamó la atención el estar metiendo, porque eso se llama nepotismo? ¿No le llamó la atención un caso de enchufismo familiar? ¿No le llamó? Y durante 4 años ha estado usted aguantándose ahí con una capacidad hoy estoica de resistencia al sufrimiento. No nos cuente milongas. Y podríamos seguir. La otra persona, el responsable, el director de Trasatec, lo mismo de lo mismo. Y tendrían que empezar, evidentemente, a extender, porque no puede ser que demos carta de naturaleza en un sistema democrático, en un sistema de Estado de Derecho, a lo que son colocaciones obviamente políticas, y en este caso obviamente políticas / de prostitución. No puedes aceptar eso. Es que cuando el vicio se hace costumbre ya no se ve. Daniel, hoy es noticia, lógicamente, todo lo que está sucediendo. Yo hablaba con Santiago González y digo, hemos pasado de las noches de San Petersburgo a las noches del Parador de Teruel. Al final sí que hay rasgos, puede haber, bueno, pues alguna identificación, algo común, aunque en el trazo gordo. Ayer Pilar Alegría volvía otra vez a salir al paso. Es verdad que lo ha querido vincular con un ataque machista, ¿no?, en sus redes sociales, ¿no? Al final cuenta, incluso a mí me ha sorprendido, con el apoyo de algún dirigente del Partido Popular. Fue el propio alcalde de Madrid el que dijo que todos estos ataques eran pues absolutamente denunciables, y es cierto que los ataques en redes sociales, sobre todo si vienen por parte de personajes anónimos, son denunciables, pero no solamente para la ministra Pilar Alegría, sino para todo el mundo que esté en redes y que los sufra. Es verdad que ella no denunció cuando otras personas u otras políticas, en este caso, lo han sufrido, y me estoy acordando ahora mismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, pero aparte de la cuestión del Parador de Teruel, hay otros casos, y es Ábalos, que ha dado un paso adelante para tratar de echar por tierra ese informe de la UCO. Yo no sé si ya Ábalos está lo suficientemente cercado como para poder tener una puerta de salida, ¿no? Sí, ha presentado, no es el primero que presenta en este sentido, cuestionando la investigación de la Guardia Civil. Dice que es víctima de una investigación prospectiva, que están haciendo este asunto una causa general, y dice que el atestado, el último, sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, el último elaborado por la Guardia Civil, es tendencioso porque se remonta 30 años atrás y porque, según el exministro, incurre en una serie de imprecisiones que él intenta matizar en ese escrito. En cualquier caso, hay que decir que por muchos informes que presente el exministro en este sentido, claro, las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil y las propias declaraciones de los testigos que van desfilando por el Tribunal Supremo, pues comprometen seriamente su horizonte judicial, ¿no? Por ejemplo, el de la misma Jessica, que ayer se ausentaba del Senado, presentaba un escrito, pero en ese mismo escrito ratificaba lo que había dicho en el Supremo, y lo que había dicho es que fue contratada en 2 empresas públicas, cobró de 2 empresas públicas sin ir a trabajar. Y lo estabais comentando, lo que estamos viendo
en esa bolsa de enchufados que apunta o que sospecha que puede existir la Guardia Civil, es una corrupción, digamos, en cadena, donde el Ministerio ordenaba, donde Adif y otras empresas públicas movían sus hilos y una serie de empresas vinculadas en este caso al Ministerio de Transportes, pues digamos que ejecutaban esas órdenes. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto, entre otros asuntos, por la información que hoy publica el diario La Razón, en este caso sobre el paso de Jessica, de la empresa pública Ineco, a la empresa pública Traxatec. Traxatec es una empresa que depende de Traxa. Bueno, pues lo que cuentan hoy los compañeros de La Razón es que este enchufe se preparó con 4 meses de antelación y en este caso hacen alusión a un mensaje que le envía el subdirector de Adif. Por eso hablo de una corrupción continua, Ministerio, Adif y otras empresas públicas. También Renfe está vinculado a otros enchufes, sí. Y empresas como Ineco y Traxatec. En ese mensaje, este subdirector le dice a Jessica lo siguiente, dice: como te he comentado, al parecer el 28 de febrero, este mensaje data de noviembre, cumpliría 2 años tu contrato en Ineco, no ampliables. Con el fin de dar continuidad a tu situación laboral, se propone a través de la empresa Traxatec durante 6 meses, por lo que necesito actualizado tu currículum para realizar la solicitud. Se pondrían en contacto para realizar una entrevista y formalizar el contrato. Un saludo. Hay que decir que a esta plaza en Traxatec se presentan 929 aspirantes y finalmente la plaza es para Jessica. Entiendo que el subdirector de Adif no se puso en contacto con los 929 aspirantes para que actualizaran su currículum como se hizo con Jessica. Pero hemos escuchado hace un instante al director general de Traxatec en la comisión del Senado cuando le preguntan precisamente por ese aval, digamos, laboral o esa trayectoria laboral de Jessica y precisamente le sacan su historial en Ineco, ¿no? Es decir, efectivamente es una estructura organizada que funciona a la perfección, diríamos, con una precisión de reloj suizo, ¿no? Bueno, en el puesto que le fabrican en Traxatec, la cosa llega ya al cachondeo, perdón por la expresión, porque toman como valor decisivo el hecho de que haya estado previamente en Ineco, porque dicen que con eso avala su conocimiento ferroviario. Pues debía ser de coger trenes para irse de vacaciones, porque no iba a trabajar. Entonces es un sistema en el que, lo estaba explicando perfectamente Daniel, al final vas encadenando enchufes, pero es que encima vas encadenando enchufes y vas subiendo, porque la antigüedad y el currículum previo te avala para siguientes puestos de trabajo. Y efectivamente, bordeó, sorteó, se pasó por encima de 929 candidatos. Hubo un segundo proceso en el que hubo 177, porque ella ni tan siquiera movió los hilos. Después del aviso ni tan siquiera se movilizó. Y el 23 de febrero es cuando le manda un famoso mensaje que le manda ella por WhatsApp, le manda a Ábalos: José, ¿qué pasa con lo mío? ¿Qué pasa de lo mío? Que a este paso no tenemos nada. Muévete. Sí, porque encima ella tiene esa actitud, lo hemos visto en los mensajes que traslada a la UCO, de oye, que es que esto es indignante lo que me está sucediendo. El 23 de febrero lo manda y el 1 de marzo, es decir, 7 días después clavados, tiene asignado el puesto, cuando efectivamente la preselección llevaba 4 meses. O sea, no solamente es que adelantara todo el resto, es que les adelantó, les vaciló, se cachondeó y estaba desde luego otro tipo de cosas, hasta que mandó el mensajito. No, y es que además ella le tenía cedido su correo al hermano de Koldo, para que hiciera la apariencia de que estaba interviniendo, y ella se muestra su sorpresa diciendo: pero si le he dado los datos, ¿cómo me preguntas a mí cosas que tú me debes resolver? Muévete para este asunto. Y yo insisto una cosa, esto no es, este es el procedimiento, es decir, la corrupción no es una malformación del sistema, la corrupción es el sistema, y aquí lo estamos viendo, cómo se enganchas de un contrato irregular a otro y así sucesivamente, todo el mundo hace la vista gorda, mira para otro lado. ¿Por qué? Porque todos viven de eso, es decir, todos han llegado de alguna manera. Si denuncian esta situación, pierden su puesto político. Por tanto, acceden con ello. Y aquellos que tienen una situación de estabilidad saben que son inmediatamente señalados, son postergados, etcétera, etcétera. Y me recuerdo con cierta melancolía aquella propuesta que hizo Bolaños diciendo que iban a hacer un estatuto para proteger a aquellos que denunciaran estas situaciones. ¿Cómo que denuncias? Si ustedes están al tanto de lo que está ocurriendo, porque ese es el tema. Si Romanones en su día, el prototipo del caciquismo, hubiera tenido el presupuesto público a su disposición, figúrate lo que hubiera armado, ¿no? Hoy me ha sorprendido mucho, bueno, me sorprende, no, pero es lógico, no forma parte de una estrategia, ¿no? La importancia que está adquiriendo el ministro Cuerpo dentro del Ejecutivo, por imagen, por presencia, por formas, ¿no? Aunque
tenga también un historial, no como en INECO y en Traxatet, pero bueno, algo parecido. El otro día el propio Juan Bravo aquí nos lo contaba, ¿no? Sin embargo, yo creo que está siendo utilizado por el gobierno, digamos, para hacer un lavado de cara. Hoy en Voz Populi me ha sorprendido mucho la noticia que lleváis al respecto de ese cambio de planes que habría tenido Pedro Sánchez o que estaría estudiando Pedro Sánchez. Ya no quiere, digamos, una reestructuración de su ejecutivo. ¿Qué pasa? ¿Que no la ve necesaria o es que va a convocar directamente elecciones? ¿Va a haber un adelanto electoral? No, lo que decimos en Voz Populi es que evidentemente se ha estado hablando durante estas últimas semanas, y además con nombres, y además con quinielas, y además con un nerviosismo, tanto en Ferraz como en Moncloa, de como nunca nadie sabe lo que va a hacer Pedro Sánchez, pues estaban allí todo el mundo, este cae, este no cae. Hay algunos ministros no quemados, súper abrasados, como todos sabemos, sobre todo la vicepresidenta primera, que lleva supuestamente el área económica, pero que no ha tocado bola en todo el tema de los aranceles con el asunto de Trump, y todo lo ha asumido Carlos Cuerpo, ese ministro glorioso que sube como la espuma y al que hoy Ignacia de Pano le dedica una columna divertidísima. Extraordinaria, sí. Pero, perdón, sí que es verdad que hay como una especie de... Estaba todo a la espera del día 21 de junio, cuando se reuniera la OTAN y tomara la decisión de a ver cuánto nos mojamos, el presupuesto, si España llega al 2%, todo esto está ahora mismo concentrando la atención del gobierno. De modo que la parálisis del cotilleo sobre la reforma en el Ejecutivo ahora mismo está en un stand-by. ¿Qué pasará después? Es verdad, en el periódico en Voz Populi estamos diciendo, oye, que esta historia parece que se enfría, o por lo menos que Pedro Sánchez no quiere que este debate ahora mismo caliente los ánimos dentro de la formación, donde nadie se entera de nada y hay unos nervios tremendos. Dicen, bueno, después del verano, veremos a ver. Yo creo que va a haber cambio de gobierno, yo creo que habrá saltarán fusibles, eso está claro, y a mí me da la sensación de que Pedro Sánchez ya tiene hecha su listita para, en el momento que a él le convenga, hacer, por supuesto, el cambio que necesita, porque este gobierno de 23 inútiles, porque quitando Carlos Cuerpo, en general todos los demás ni aparecen ni saben, oye, la ministra de Defensa, con el lío que tenemos, la han borrado del mapa también. Dice, bueno, la propia Pilar Alegría, ¿no?, que está en una situación también muy comprometida. El propio sí. ministro de Exteriores, aunque Pedro Sánchez le tiene toda la confianza del mundo, pero Álvarez va haciendo el ridículo allá donde abre la boca, en todas las cancillerías europeas, de modo que necesidad hay, pero ya sabemos que los tiempos y el sentido de Pedro Sánchez es otro. Vamos siempre. A ver, María Jesús Montero, porque es la que está ahora mismo en el foco de la noticia, no la va a sustituir. La tiene que mantener el gobierno hasta que lleguen las elecciones andaluzas. Parece algo bastante evidente. Que pueden ser inminentes, porque el otro día... se pueden adelantar, sí. Es verdad que el otro día lo percibimos en Málaga, que el ambiente electoral ya se huele. Se pueden adelantar. Vamos a ver, por tanto, a María Jesús Montero le quitarán un poco el foco, a ver si se tranquiliza y deja de meter la pata cada 5 minutos. Por lo tanto, ahí no va a haber ningún cambio. La va a mantener en el gobierno y evidentemente no le va a quitar el Ministerio de Hacienda y la va a poner de ministra sin cartera. La mantendrá porque las elecciones andaluzas son importantes para el Partido Socialista. En cuanto al ministro Cuerpo, yo creo que existe una derecha boba y reincidente, sinceramente. Es decir, el ministro Cuerpo, porque no te escupa, no te insulte, te dé los buenos días, ya pasa a ser un estadista. Vamos a ver, ¿estadista era Pedro Solbes? ¿Os acordáis del debate, el debate con Pizarro? Por supuesto. La de mentiras que dijo, ese hombre tan ortodoxo, tan serio, que venía de Bruselas, que era distinto. ¿Os acordáis de doña Naida, la vicepresidenta? Nadia Calviño. Exactamente lo mismo. Cuando se quiso cambiar, evidentemente supo qué es lo que tenía que hacer con Pedro Sánchez y se puso a ello. La masa absoluta de las demagogias. Era un freno frente a Yolanda Díaz y se puso rápidamente a su lado. Dijo, ¿para demagoga yo? Es decir, yo no quiero perder pie en este gobierno y sobre todo no quiero perder pie en ninguna de las aspiraciones que tenga para coger el primer vuelo que me lleve a un gran puesto europeo, y al final lo ha conseguido en el Banco Europeo de Inversiones. Estamos reincidentes. Es decir, es que no se enteran. Aquí el que marca la política es Pedro Sánchez. Si luego juega con unos y con otros, Cuerpo hará exactamente lo mismo. Es más, Cuerpo ayer, antes de viajar a Estados Unidos, dijo una cosa tremenda. Dijo que las relaciones con Estados Unidos pasan ahora por su mejor momento.
y no sé, y vamos, sin que le cambiara el rictus ni un solo momento. Entonces esta estupidez de decir, no, cuerpo, porque resulta, hombre, hasta se ha reunido con las consejeras y los consejeros de... Pero salieron todos encantados. Sí, Paco, es educado, no insulta, no es María Jesús Montero. Y también que alimenta los celos de Pedro Sánchez, lo de Cuerpo, por parte del PP, alimenta los celos, primero, porque, como dice todo el mundo, uno, es más joven y más guapo, que es lo que dice Ignacia en su artículo. Es mucho más presentable, tiene de verdad, tiene una carrera y unas oposiciones, cosa que no tiene el otro, que evidentemente se da. Yo creo que como estrategia por parte del Partido Popular, sabiendo quién es Carlos Cuerpo y que ha firmado todo lo que ha tenido que firmar como miembro de este Ejecutivo, no nos engañemos, pero como estrategia, por lo menos para tocar un poco las narices, decir que Carlos Cuerpo es muy bueno y Pedro Sánchez es un zote, Cuerpo, a mí me parece divertido de entrada. Y yo creo que hay que alimentarlo. Qué grande es Carlos Cuerpo. Carlos Cuerpo tiene conexión directísima con Pedro Sánchez, hasta el punto de que el famoso retraso en sentar en el sillón de gobernador del Banco de España, Escrivá, tiene que ver con una pelea histórica entre los dos en la época en la que coincidieron en Airef, que a mí me han narrado la historia incluso con lluvia de grapadoras, volaron grapadoras, lo digo por esta historia. No les pega a ninguno, ¿eh? Pues no a uno más que otro. Pero la grapadora debió estar a punto de pegar a alguno. Tengo dos versiones distintas sobre quién lanzó el artefacto, pero sé que la bronca llegó hasta el punto de que no daban crédito a un lanzamiento de grapadoras. Entonces, esto de la elegancia y la educación, yo estoy totalmente con Paco. O sea, el Partido Socialista y los gobiernos del Partido Socialista siempre han tenido el cupo blanqueadores. ¿Quién es el cupo blanqueadores? Oye, si te estoy pegando navajazos, te estoy sacando la ley del sí es sí, te estoy blanqueando etarras, te estoy dando todo lo que pide el separatismo, te estoy robando por todas partes, te llevo a uno que te habla sin escupirte. O, gracias, espera que me tumbo en el suelo y me convierta en felpudo. O sea, y este señor forma parte del cupo blanqueadores. Este señor es el mismo que dijo que no pasaba nada por redistribuir la deuda de las comunidades autónomas. Ah, no pasa nada. Pues entonces déjese la Cataluña, la que es suya. Este es el mismo que dijo que no pasaba nada por darles capacidad de recaudación propia a Cataluña, es decir, justo lo que pidió Artur Mas para comenzar el golpe separatista. Y este es el mismo señor bajo cuyos pies ha crecido la deuda pública en 400.000 millones de euros. Él era el responsable del Tesoro y dice, ¡oh, qué ortodoxia! Pues nada, quiébrenos 10 veces más. Bueno, ayer en cualquier caso... El mismo señor que ha facilitado el acceso de Escrivá al Banco de España, incluso que... No, eso no, Bueno, sí. De hecho, pasó ternas y ternas de candidatos. Sí, pero que sacó al Partido Popular la opción de tener un subgobernador como era habitualmente. Es decir, todo eso lo ha hecho. Es un blanqueador de muchísimo. Ayer, de y todas es más, formas... vuelve a utilizar la estrategia que ya utilizó con el PP, con Casado y con Feijóo. Es decir, vamos a negociar un acuerdo y al final te pones de acuerdo con Junts o te pones de acuerdo con... Pero Paco, ayer ya salió Feijóo, yo creo que marcando posición y estableciendo, digamos, una distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, diciendo que no se había aceptado ninguna de las propuestas del Partido Popular. Pero ojo, porque claro, a mí el embrollo al que asistimos la semana pasada me parece muy interesante, sobre todo después de las informaciones que se publicaron, alguna de ellas este fin de semana. Yo lo viví aquí en directo, porque es verdad que de madrugada, ya avanzada la noche, se produjeron una serie de conversaciones entre el Gobierno y el Partido Popular que no coincidían con las notas oficiales que salían desde la calle Génova y que luego tampoco coincidían con los papeles que entregó el propio ministro Cuerpo al portavoz popular Juan Bravo. Eso se escenificó el pasado miércoles en esa sesión que vimos en el miércoles o el jueves fue en la sesión que vimos en el Congreso de los Diputados cuando se presentó el Real Decreto. Y luego, posteriormente, claro, indagando en las informaciones, que decía, es que le ha venido muy mal al Partido Popular que esto surgiese en este momento porque estaban en una plena reestructuración, digamos, del Departamento Económico, en donde querían posicionar en un extremo al actual portavoz, es decir, a Juan Bravo, para dar salida a algún que otro representante un poco más destacado, creo yo, procedente del área ciudadana, no sé si será un garicano de turno o algo parecido, y que querían ya impulsar y presentar en una primera línea como refuerzo de ese área económica que tanto anhela Feijóo. Entonces, claro, ¿qué hay de cierto, qué hay de falso, qué hay de verdadero en todo esto que hemos estado presenciando en los últimos días? Bien, sabes que hay bastante. Yo espero que no cometan el terrible error de darle paso a Garicano, y lo digo literalmente. O sea, Juan Bravo te puede gustar más o menos, pero tiene un discurso absolutamente coherente, se prepara las cosas, es enormemente trabajador. Y sobre todo tiene una trayectoria. Y sobre todo es leal, vamos a dejarlo ya de Es importante, tiene una trayectoria de hacer una oposición y tiene una trayectoria de hacer unos presupuestos y una gestión, cosa que no tiene ninguno otro. Totalmente. Ojo con aquellos
que se avinieron en su momento al Partido Socialista en la época de Inés Arrimadas, como Sabino, Pablo Casado, en el momento de la negociación de determinados acuerdos durante la pandemia. Además forma parte del cupo Ecofriendly, ¿no? Sí, bueno, formaba parte de la fundación. Veía con buenos ojos las agendas 2030, las 30-40 y las 50-60. Claro, es que en esa base, digamos, del partido entró ciertamente gente que procede de Ciudadanos, del área ciudadana, en donde quizá tengan, no sé si tenéis vosotros información, más importancia o más peso ahora mismo en la dirección nacional del Partido Popular que otras personas. No, la verdad es que en el Partido Popular, igual que hablábamos de cambios en el gobierno y a lo mejor que vamos a ver qué pasa con nuestra vicepresidenta primera, que va a haber cambios en el gobierno de Pedro Sánchez, también hay movimientos y también hay rumores en Génova, sobre todo, ¿por qué? Pues porque Dolors Montserrat ha pasado a ser la vice del Partido Popular Europeo y a lo mejor es necesario que alguien ocupe su puesto como jefe de delegación del Partido Popular en Bruselas. ¿Qué se está pensando? Se está diciendo González Pons, se está diciendo, por ejemplo, que dejaría su responsabilidad en Génova para centrarse y ocuparse... Sus responsabilidades, porque claro, sus todo muchas lo que responsabilidades, y además fíjate que también está como muy desaparecido, muy plano. Yo creo que desde la Dana está súper plano y centrarse... Hombre, más bien desde la metedura de pata con Junts. Yo creo que en general, en aquella ocasión, es decir, y pasar a Bruselas, Junts, ¿no? Porque al no final fue precisamente un gran hallazgo. Habrá un cambio de movimientos y es verdad que a mí me parece muy injusto lo que se está diciendo de Juan Bravo, pero es cierto que Juan Bravo, hay gente dentro del partido, en la dirección, que estaban pensando que posiblemente sea demasiado blando, como dicen, o vete tú a saber, pero que posible cambio de gobierno... Garicano en acción, posible Vamos, yo de Garicano no he hablado. De Garicano no he hablado. Digo que sí que es cierto que se habla de posibles cambios en Génova, que a lo mejor lo veremos también después del verano. Bueno, yo lo de Juan Bravo, decir que llamarle Juan Bravo, blando me parece una enormidad. No, una enormidad, no, una gran falsedad. Juan Bravo no es blando. Juan Bravo lo que necesita, como todo el mundo, es tener la confianza. Como al final, en el gobierno se dice que son gobiernos de coalición, es lo cual no es así en estos términos, entre el presidente del gobierno y el ministro de Hacienda, el que lleva la economía. Y en el caso del Partido Popular tiene que ser exactamente igual. Juan Bravo, no lo tengo que decir yo, ahí está su trayectoria, en la oposición que ha hecho y en la gestión que hizo en Andalucía. Por tanto, sí sabe, y tiene colmillo, claro que tiene colmillo. Pero evidentemente la posición y la línea política la tiene que marcar el presidente del partido. Si dice vamos a esto, pues jugamos a esto. Si no jugamos a otra cosa, lo que es evidente es que los que están templando gaitas de ese ámbito, Ciudadanos, etcétera, etcétera, ya sabemos el recorrido que tienen y a dónde han llevado Ciudadanos. Es decir, de ser primera fuerza política en Cataluña, ser fuerza decisiva en el ámbito político español, a desaparecer. Si el Partido Popular, con esa actitud contemplativa de perder el norte, se quiere meter en ese equivocar de esa manera, me parecería un error tremendo, precisamente ahora que está, y se pone en el tono y las manifestaciones y las intervenciones que está haciendo Feijóo van en otra dirección completamente distinta. En un momento tan crítico como el que estamos afrontando ahora mismo, andar con ese tipo de juegos, con juegos de salón, pues me parece un enorme error. ¿No? Ni siquiera voy a lo político, voy a lo económico. Vamos a ver, el dogma y la forma de entender la economía de Juan Bravo es liberal. Y lo que está funcionando son mecánicas liberales. Y Garicano no es liberal. Él se define como liberal a la americana. Vamos, que es contrario al liberalismo económico. O sea, vamos a decirlo llanamente. Entonces, si después de que tú mismo has reconocido en varios documentos que uno de los enormes problemas que tiene en estos momentos la economía española es que lleva 97 subidas de impuestos en la espalda y que lleva 140.000 millones de euros más de subida de cotizaciones y de impuestos, vas a andarte con medias tintas, pues nada, pues enhorabuena para los premiados. Pero vamos, evidentemente eso no se va a convertir en un gran anuncio en una campaña electoral. O sea, lo que necesita el Partido Popular, evidentemente, es anunciar un modelo a la madrileña. Vamos a dejarnos de historias. ¿Funciona el modelo a la madrileña? Pues claro que funciona. ¿Y qué es lo que hizo Juan Bravo en Andalucía? Llevar el modelo a la madrileña a Andalucía. ¿Y ha funcionado? Ha funcionado. Pues ya está. Sigue adelante con la receta. Bueno, la clave no es vamos a gestionar mejor que el PSOE el modelo del PSOE. Exacto. No, precisamente. Paco, vamos a porque enviar eso es otro proceso completamente distinto. Que estamos ya fuera de tiempo. Hoy, de nuevo, lo vamos a mandar a Valencia, si me permitís, porque luego quiero abordar precisamente lo que sucedió ayer, si os parece, en Valencia y esas declaraciones, maratonianas declaraciones, en este caso de Pilar Bernabé, que hoy, por cierto, hoy va a presentarse ya para liderar la formación. Se habla de su candidatura al Ayuntamiento de Valencia, pero hay quien habla incluso de la comunidad autónoma, porque la situación de la
la ministra Morant es absolutamente decepcionante para Sánchez. Así que para el colapso para los valencianos que lo necesitan, y enseguida regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con el buen tiempo vemos más la piel, tendemos además a cuidarla con más intensidad y con más mimo. Un cuidado que deberíamos mantener todo el año porque los radicales libres no discriminan y durante todo el año rompen, oxidan nuestras estructuras, las que vemos, es decir, piel, uñas, cabello, pero también las que no se ven, pero que se oxidan. La mejor forma de combatir a los radicales libres se llama Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda a parar los efectos de la edad, del envejecimiento prematuro. Con Colacel Antiox, que no hay otro igual, nos aporta péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el estrato de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena, que esto es importante, endógena de colágeno. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto que podamos ver en el mercado. Consulten con su dietista o farmacéutico, llamen al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000. También pueden consultarlo en la web www.parafarmaciamundonatural.es o de una forma muy sencilla, la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, son las 9:29 de la mañana, las 8:29 en las Islas Canarias. Tenemos 5 minutitos para dirigirnos a Valencia. Lo venimos comentando desde primera hora de la mañana. Las contradicciones, bueno, no las contradicciones, las mentiras directamente de la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que hoy tendrá su bautizo, digamos, político, porque se va a erigir como la nueva lideresa del Partido Socialista en Valencia. Pero ayer se estrenó con una mentira detrás de otra. Durante cerca de 7 horas vino a decir lo contrario de lo que ha venido diciendo durante los últimos 6 meses. Efectivamente, sí, porque es cierto que descargó en Salomé Pradas, en la exconsejera, la responsabilidad de esa alerta tardía, pero al final la declaración apunta a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a su presidente Miguel Polo. 3 detalles de esa declaración: sobre las alertas enviadas a los móviles, atribuyó, como digo, a Pradas la tardanza del CECOPI, dice que hubo un receso en torno a las 8 menos 20 de la tarde. Sobre el despliegue de la UME, dice que ella se lo propuso alrededor de las 12:20 y que Salomé Pradas lo autorizó cerca de las 3 menos 10 de la tarde. Hay que decir que hoy el titular del País es un tanto confuso. Dice: la delegada ofreció desplegar la UME 8 horas antes de que se emitiese la alerta. Un tanto confuso, digo, porque da la impresión de que no se moviliza la UME hasta 8 horas después a que lo propusiese, en este caso, Pilar Bernabé. Pero lo fundamental, ya digo, su declaración sobre lo sucedido con el Barranco del Pollo, porque lo que ha venido sosteniendo durante los últimos meses la delegada del Gobierno es que la Generalidad Valenciana en todo momento tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en ese barranco, y lo que dijo ayer fue que no, que hasta las 7 de la tarde ella no se entera de la crecida exponencial, una barbaridad, el agua que llevaba ese barranco, y no lo hace por la comunicación que traslada, por los datos que traslada la Confederación, sino por una llamada, la de la alcaldesa de Paiporta, que le traslada que uno de los puentes de ese municipio ha sido totalmente derribado, destruido por la crecida, y que ya hay varios vecinos que se están ahogando. Le traslada esta información a Salomé Pradas. Salomé le responde, según el testimonio de la delegada del Gobierno, que tienen información parecida, idéntica, desde otros ayuntamientos. Hoy la prensa interpreta que esta declaración evidentemente da aire a la Generalidad, a Mazón y sobre todo a Salomé Pradas, pero lo fundamental, pone en el centro de la diana a Miguel Polo, porque hay que recordar que la jueza de Catarroja sostiene, o sostuvo en uno de esos autos, que de haber informado antes a la población se podrían haber evitado muchas muertes. Para poder informar antes tienes que disponer de toda la información, y parece que quien disponía de esa información, que era la Confederación, pues no la puso en conocimiento, claro, o no a tiempo de las autoridades. La Confederación también estaba en ese CECOPI y tampoco se informó directamente por parte de la Confederación a Salomé Pradas o a las personas que estuviesen allí en el CECOPI. Y entre tanto, ayer se desmarca Mazón también con una carta urgente solicitándole a Pedro Sánchez una reunión para hablar de la reconstrucción de Valencia. Es decir, él de alguna manera pone de manifiesto que es incapaz de hacerlo solo con los fondos y con lo que tiene ahora mismo en Valencia. No sé si poniéndose a disposición del presidente, pidiéndole ayuda al presidente, esa ayuda que no pidió en su día. Bueno, aquí yo creo que está todo el mundo tratando de salvarse como puede políticamente,
políticamente, y claro, los tiempos se van agotando, se van, digamos, que consumiendo etapas, y lejos de aclarar la situación y de despejar responsabilidades políticas, yo creo que está todo cada vez más enmarañado, ¿no? Esto se ha convertido en una vergüenza máxima. Efectivamente, esto fue a finales de octubre, sí, hay que recordarlo, ¿eh? 31, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y aquí siguen esperando las ayudas y seguimos con cartas. O sea, la actitud de Carlos Mazón ya la hemos descrito, y evidentemente él tenía que haber estado donde tenía que haber estado y no tenía que estar donde no tenía que estar. Punto final. A partir de ahí, nosotros vamos a rebajar, o yo voy a rebajar la exigencia de responsabilidades a Carlos Mazón. No pienso hacerlo. Ahora, ¿eso implica que el resto no tengan unas responsabilidades obvias y evidentes que son más importantes que las de Carlos Mazón? Pues es evidentemente, y cuanto más avanza la investigación, es evidente que es así. O sea, ¿qué es lo que podía evitar el desastre? ¿Podía haber ayudado a paliar los daños una actitud más diligente de Carlos Mazón? Por supuesto, pero lo que podía evitar los daños, lógicamente, era el control e incluso las políticas hídricas previas y las obras hidráulicas previas que se tendrían que haber realizado bajo comandamiento, bajo mandato de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y eso es obvio. ¿Y el responsable de eso es Miguel Polo? Oye, es que incluso elevó el balón. El responsable de eso es una política implantada por una tal Teresa Rivera, que por cierto está metida de hocicot también en declaraciones de Aldama, etcétera, en la trama Coldo-PSOE, que la hemos aupado a vicepresidenta de la Unión Europea, y que era la responsable de una política que era justo la contraria a la necesaria. La política tenía que haber sido: tenemos que hacer obras para reconducir los cauces, barrancos, posibles acumulaciones de agua, etcétera. ¿Y qué es lo que hizo? Pues respaldar a la hermana Roca, al hermano Río, a la hermana Ortiga y a toda la colección de familiares que había ahí, porque es que era muy eco-friendly también. Entonces, como era tan eco-friendly, se pararon todas las obras. ¿Y a quién se le hizo caso? A Chimo Puig, con una ley de huertas que impidió determinadas reformas y determinadas obras para evitar los aluviones de agua. Bueno, eso es lo que podía haber evitado muertes. A partir de ahí, eso rebaja la responsabilidad de Carlos Mazón. Desde mi punto de vista, no, pero vuelvo a saltar hacia adelante. Una vez que tienes la riada, ¿quién era el responsable, según la legislación española del año 15, que define todo el sistema de protección civil, todo el sistema nacional? El responsable era Fernando Grande Marlaska, del que ni siquiera se está hablando. Y la ley lo especifica de una manera absolutamente clara. En el momento en el que una comunidad autónoma necesite recursos más allá de los propios, y esta comunidad autónoma no tiene ni policía autonómica, se tiene que activar por parte del Ministro del Interior el sistema de alguno de los escalas del sistema de emergencia. ¿Lo activaron? No lo activaron. ¿Por qué? Porque querían que la población valenciana sufriera políticamente un desastre. Vamos a llamarle por su nombre. No quisieron activar la mecánica. Entonces ahora te llega una carta 6 meses después de Carlos Mazón y dice: ¿en serio? Y la famosa reunión que usted tuvo con Pedro Sánchez, que salieron dándose palmaditas en la espalda, esa le importa un soberano comino. No, ahí no vio la necesidad. O incluso la declaración que él hizo ante las Cortes Valencianas durante 3 horas, presentándose como una especie de Churchill valenciano, en donde él asumió personalmente la responsabilidad de la reconstrucción y dijo ante todo el mundo que allí le escuchó y a aquellos que lo seguimos, que si no era y no estaba capacitado para reconstruir Valencia, pondría su cargo a disposición. ¿No? Totalmente. Bueno, vamos a ver, yo por no insistir un poco en los argumentos que ha dado Carlos, con los que estoy de acuerdo, es decir, aquí ha habido una negligencia antes, durante y después de la Dana, y una negligencia que corresponde al Gobierno de la Nación, que es el que tiene los instrumentos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la prevención de la riada. Luego hay políticas absolutamente negligentes que se hicieron desde el Consell y que hizo el expresidente en su momento con la ley de la huerta, etcétera, etcétera. Y luego ayer yo creo que es un hecho muy relevante. Es una negligencia porque el Barranco del Pollo es donde se desató la catástrofe y que hasta las 7:10 de la tarde, porque una alcaldesa llama a la delegada del gobierno, se entere de esa circunstancia, me parece terrible, porque ya en ese momento se habían producido casi todas las víctimas que desgraciadamente se han producido en esta historia. Y luego lo del Carlos Mazón es una ingenuidad acompañada de una negligencia. Ingenuidad que se demostró en la célebre comparecencia que tuvo con Pedro Sánchez, al que ha hecho referencia a Carlos hace un momento, en el que después de pedirle unas horas antes, en la visita que hizo con Feijóo, que reclamara el estado de alerta, como tenía que haber hecho Marlaska, por la gravedad de la catástrofe, por afectar a varias comunidades autónomas, y no se hizo. Y en lugar de eso, pues dijo, agradeciendo al presidente la buena disposición. Un presidente que retrasó su vuelta de la India para no comprometerse y vio una ocasión para destrozar un adversario político. Y ese adversario entró en el juego. Y esa es la historia. Ahora bien, dicho lo cual, es evidente que una comunidad autónoma por sí misma no puede remediar una catástrofe y los daños producidos por la Dana de Valencia. Por tanto, está bien pedir la ayuda. De hecho, en el caso del volcán que se produjo en Canarias,
pues sí hubo una comisión mixta y hubo medios del Estado. Aquí se están racaneando porque desde el principio Pedro Sánchez vio esto como una operación magnífica, una oportunidad extraordinaria para desplazar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y ahí entró la negligencia, la incompetencia y la candidez, no se llama de Carlos Mazón. Pero es evidente, el gobierno tiene una historia. El gobierno que había anunciado que había requerido unas ayudas a la Unión Europea, y luego la alcaldesa de Valencia en un viaje en Bruselas dijeron: aquí nadie ha solicitado absolutamente nada. Se ha demorado todo eso, y al final las ayudas es el mismo procedimiento que se está reiterando ahora con el arancel. Créditos, etcétera, etcétera, partidas que se juntan, pero que no se cumplen. Quizá la forma escogida, Alejandro, por el presidente valenciano no es la adecuada, ¿no? Una carta pidiendo una reunión, ¿no? Pues, oye, te plantas, das los datos, das la información, aquí no llegan las ayudas, estamos en esta situación. Eso ya lo ha dicho, vamos. Sí, pero no sé. Ayer se evidenció, primero, que el PSOE no va a recuperar la Comunidad Valenciana. Lo de ayer de Bernabé dinamitó todas las opciones de la señora aspirante, de la señora Morán, ministra de Universidades, que ni como ministra ni como posible o aspirante a la presidencia de la Generalitat tiene ningún futuro, y eso lo sabe Pedro Sánchez, y habrá también medidas al respecto. Segundo, el señor Polo no puede seguir en su cargo. El señor Polo tenía que estar siendo ya convocado por la juez para dar explicaciones. El señor Polo estuvo casi 4 meses sin decir ni mu después de todo lo que ocurrió. Y él es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que algo tuvo que decir en su momento, y por lo que dijo ayer Bernabé, diciendo todo lo contrario de lo que ha estado ha estado asegurando durante todos estos meses, es justo lo contrario. La Confederación avisó, como ha dicho Paco, es verdad, avisó a las 2:30, a las 4:30 de que la cosa iba medio normal. Estaba un representante de la Confederación dentro del comité en cuestión y no dijo ni mu, y estaba allí dentro. Y directamente, hasta que no llega la alcaldesa y llama a las 7:10, allí no se mueve nadie. Y luego Pilar Bernabé, entrando en contradicción de cosas que ha dicho, como por ejemplo que estaban esperando a que se presentara el presidente Mazón en el comité para dar la señal de alarma, y ayer decía que no lo estaban esperando, pero vamos a ver, ¿cuándo miente, cuándo no miente, que le cuándo llamó dice el propio verdad? presidente, Y que le llamó desde un teléfono que no era el suyo. Dices, bueno, esto... Lo de Bernabé, yo no sé qué futuro también tiene políticamente, lo de Diana Morán ni te cuento, pero a mí lo de Polo me parece indignante, porque estamos hablando de más de 200 muertos y este señor algo de responsabilidad tiene que asumir. Pero Polo tiene que ser un paso intermedio, ¿eh? Vamos a ver, Miguel Polo tenía escritos por todas partes, y los hemos publicado todos, diciendo que efectivamente el Barranco del Pollo y otro tipo de zonas necesitaban una limpieza urgente y que había peligro. Es decir, si Miguel Polo, que estoy de acuerdo, plenamente contigo, o sea, eso no lo disculpa absolutamente nada, porque además él sí es ingeniero, él sí tiene una serie de conocimientos, por lo tanto, él tenía que haber actuado como le obligaba a su cargo y no como le obligaba a su partido, porque Miguel Polo es una persona de partido, del Partido Socialista, pero yo elevo la pelota, repito, o sea, si él no tomó las consecuencias derivadas de sus propios escritos, fue porque alguien por encima tenía a una persona que se llama Teresa Rivera, que era la máxima responsable de quitemos las nucleares, fastidiemos el gas, fuera los combustibles fósiles, viva la protección de los ríos, los cauces tienen que ser naturales, y si pasan por encima de las personas, daños colaterales del ecologismo ultra. Pues no, o sea, la responsable última es esta persona. Hay otra circunstancia, recordar que el plazo para que ella fuera vicepresidenta de la comisión fue siempre que no se detectaran alguna en su comportamiento en la gestión de la DANA hubiera sido negligente. Parece que sí que lo fue, porque ella tenía los dos instrumentos, primero la política preventiva y los dos instrumentos de información básica, que eran la Confederación Hidrográfica y la AEMET. Y hay que recordar que la AEMET dijo que las lluvias iban a desaparecer a primera hora de la tarde. Por tanto, no es por tocar las narices, pero muy rápido, una de las puntas de negocio denunciadas por Aldama entre Teresa Rivera y Begoña Gómez corresponde a determinadas obras y restauración en zonas rurales. Hombre, me da que esto corresponde a zonas rurales. Debían estar muy activos para la cuestión business, pero muy poco activos para la cuestión salvemos vidas en el tema de cauces. Bueno, dejadme que hagamos una pausa para la publicidad, que nos vamos a ir a la bolsa, que ya ha abierto, a ver cómo lo ha hecho. Es la mañana. Es radio. Una Semana Santa pasada por agua, os tenéis que hacer a la idea, estéis donde estéis, aunque eso sí, bueno, vamos a tratar de disfrutarla, ¿no? De momento bajan las temperaturas también porque
las nevadas también van a hacer acto de presencia en algunas zonas montañosas. Hasta ahora en Madrid tenemos 8 grados, vamos camino de los 13, la máxima en Santa Cruz de Tenerife con 24 y la mínima en Ávila con 0 grados. ¿Cómo abre la bolsa, Luis Fernando? Buenos días otra vez. ¿Qué tal, Rosana? Bueno, pues con ganancias en este momento para el IBEX 35, que consolida sus subidas de ayer. En este momento se anota un 1,31%, cotiza por encima de los 12.700 puntos, en concreto 12.735. El tono en Europa es positivo también a estas horas, salvo en París, que cae un 0,04%, Alemania sube un 1,41%, Londres un 0,8%, Italia un 1,15%, y en Estados Unidos también ha sido una buena sesión con números verdes, aunque un poco más moderados, en el entorno del 0,7, 0,6%. Claves que tenemos que tener presentes. Empieza a cundir la sensación en los mercados, en los analistas, de que las compañías, debido al escenario que vivimos, van a probablemente empezar a presentar los famosos profit warnings. Esto lo que significa es que hacen una corrección sobre las previsiones de resultados que iban a tener para el año a la baja, en negativo, y esto genera normalmente caídas en los mercados. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en las próximas. Bueno, antes me comentabas el cálculo que se había realizado sobre el coste real de un teléfono iPhone una vez que se le aplican los aranceles y además la inflación. Me decías que unos 3.500 euros. Yo le preguntaba a Daniel Muñoz, te preguntaba a ti si os gastaríais 3.500 euros en un iPhone. Me decíais que no, pero tú abrías ahí una puerta a la posibilidad de hacerlo, porque decías, bueno, es que hace tan solo unos años mucha gente no se planteaba gastarse 1.000 euros en un iPhone y hoy todo el mundo o mucha gente lo hace. Carlos Cuesta, ¿te gastarías 3.500 euros en un iPhone? Perdón por la expresión, ni de coña. Vamos. Si lo pagas tú, ¿eh? Si lo pagas por tú, supuesto. O sea, pero vamos, ni 3.500, ni 3.000, ni 2.500, ni 2.000, ni 1.500, o sea, no sé. O sea, Alejandro. Si los tuviera, los pagaría. Pero no sé si me llega el presupuesto, la verdad. Bueno, pero los pagaría, ninguna duda, sí. Bueno. No es que sea un pijo, pero es que me gusta. Bueno. Me gusta mucho. ¿Has hecho la aclaración? No los pagaría, No los pagaría. Bueno, oye, me gusta, porque hay gente sensata en esta mesa. Alguno va por alguno enseña un poco la patita. Oye, pero la PlayStation va a subir un 40% en Japón, ¿no? Esto ya está prácticamente por aquí decidido, llega al 11%, lo publicamos nosotros. Pues bueno, es que yo no tengo PlayStation ni... Pero ¿y si tu hijo te lo pide Reyes? Los Reyes Magos es que a veces no pueden con todos los paquetes. No pueden. Bueno, Mónica Naranjo. Claro, qué crack. Con esta canción pues sabemos que es noticia de interés cultural de la ONCE. Mónica Naranjo, que acaba de anunciar nueva gira. 30 años de carrera, ya va a hacer un recorrido por su trayectoria, y ciudades, por supuesto, Madrid, Murcia, Sevilla o Málaga. Son solo algunas, pero muchas más fechas para ver a Mónica Naranjo. ¿Creéis que se lo pone Pedro Sánchez por la mañana, esta canción? Podría ser, ¿no? Le pega todo. A Begoña, ¿no? Más, quizás. A Begoña. Sí, que no se pone seguro es la de Libre. 9:53. Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, los oyentes siguen ahí, ¿no? Hombre, por supuesto, y tanto. Y hoy quieren hablar de esos que venían a acabar con la corrupción y que parece que se les olvidó decirnos que era para acabar con la corrupción del Partido Popular. Un quítate tú para ponerme yo en toda regla, como se viene diciendo, y además corregido y aumentado. He estado investigando sobre los tipos de enchufes que hay en el mundo, esos que nos dan más de un dolor de cabeza cuando, por ejemplo, viajamos al extranjero y para cargar el móvil. Bueno, hay 16. ¿16? En realidad son 15. El 16º modelo es autóctono, es el enchufe PSOE, un dispositivo formado por 2 o más piezas que encajan para conectar un aparato, el aparato del Partido Socialista, a la red corrupta, se entiende, de los socialistas. Tras la pausa, escuchamos lo que opinan los oyentes de este enchufismo socialista. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver, pues seguimos con los enchufes, que nos estabas haciendo, digamos, como una clase acelerada de los tipos de enchufe que hay en el mundo. Bueno, ahora sé que son 15, 16 contando el del Partido Socialista, no soy experta, pero es verdad que a mí también me ha sorprendido, desde luego. Bueno, pues preguntábamos si son partidarios los oyentes de una nueva comisión de investigación precisamente para dilucidar y aclarar todos esos enchufes de la última legislatura. Liliana63 dice que sí, que hay que investigar, encontrar pruebas y denunciar en las Cortes internacionales. Se ve que no se fía demasiado de los juzgados españoles. Alberto Illán cree que ni con 10 comisiones más habría suficiente para investigar al gobierno más corrupto de Europa. Y Eja Alonso se niega rotundamente. ¿Para qué sirven las comisiones? Para enchufar
a 4 que no hagan nada. La que está armando este hombre, Pedro Sánchez, con 121 diputados. Madre mía, si tuviera los de Felipe González. Esto está enchufado, yo creo, que casi todo el mundo. Pues vamos, desde el Consejo de Ministros, esto es enchufado. O sea, solo hay que ver la banda de inútiles que hay. Lo de este gobierno no tiene nombre. ¿Enchufes? Bueno, estos necesitan una regleta, pero bien amplia, bien grande. Es una táctica muy vieja del PSOE. Verán el siguiente modus operandi. Se mete mucha gente a todas las administraciones. Gente que está de comisario político casi, de los funcionarios. Cuando ya tienen mucha, los sindicatos hacen su papel diciendo que hay muchísima temporalidad y que eso hay que reducirlo, porque esos tres trabajadores tienen derecho a ser fijos. Les sacan unas pruebas que no son pruebas y los dejan fijos. Si habláis con funcionarios, con gente que lleva en la administración por 20, 30 años, es decir, funcionarios de cierto nivel, gente competente que trabaja mucho y que hizo una oposición dura, muchos de ellos te dicen que los sueldos más altos en la administración son siempre los de libre configuración. Hace poco una me lo decía a mí así. Pues eso, el amigo del colegio del director general. Lo que estáis comentando recuerda desde luego a la Cerilla de Tormes, cuando comía las uvas de 2 en 2 y callaba. ¿Cómo no les van a votar? ¿Cómo no van a ganar las elecciones? Si no les votan van a la puñetera calle. Lo que hay que hacer con todo este nepotismo no es una comisión de investigación, lo que hay que hacer es decirnos a los votantes que lo primero que van a hacer es una auditoría general de toda la administración de gastos y de ingresos, principalmente desde todas las facturas que se pagaron en la pandemia y, por supuesto, los contratos, los famosos contratos. Es insoportable levantarse cada mañana con un nuevo delito por parte del gobierno. Yo creo que Feijóo, en vez de decirle a Sánchez que convoque elecciones, debe convocarnos a los españoles y darnos voz, ya que Sánchez no nos convoca a las urnas, darnos voz en la calle para gritarle a Pedro Sánchez que se vaya de una vez. Bueno, los oyentes lo tienen claro, ¿no? Lo tienen, yo creo que... Quien más, quien menos conoce algún caso de lo de enchufe, o lo tiene cerca o lo tiene al ladito en el puesto de trabajo. Eso bueno, sí. Una ratio mayor en estos momentos de temporalidad, el patrón Estado, el patrono Estado, que cualquier empresa, que la media de las empresas privadas. Y lo ha descrito perfectamente uno de los oyentes y lo ha dicho, mira, entran con un cargo político, con un enchufe, entran en plazas interinas, entran en plazas temporales, a partir de ahí van acumulando años, se le deja, lo estábamos comentando antes, lo explicaba Paco, se le deja pasar el tiempo, a partir de ese momento se consolida la plaza, ellos acceden a ella o se les hace unas pruebas con los puntos por acumulación, lo mismo que hicieron con Jessica, y pasan a tener porque plaza de funcionario fijo. Porque si no son despidos improcedentes, entonces terminan consolidando el procedimiento, es así. Sin haber pasado por una oposición, ni muchísimo menos. Y no hay manera de quitarlo. Sí. Y estamos hablando de la trama en España, o sea, cuidado que entre tanto nombre, que si Claudia, que si Andrea, que si Jessica, que si Melissa, que si... Cuidado con otro nombre que se llama Jennifer. O sea, Jennifer es el nombre que ha salido de las actuaciones de Fiadelso, que es la fundación de José Luis Ábalos, en Perú. Según Segundo Valle, que era el socio que tenía allí José Luis Ábalos y que han acabado a tortazos porque encargó, según la información de Segundo Valle, la venta de inmuebles de los que había comprado a través de Fiadelso, que es una fundación nutrida con fondos públicos españoles, supuestamente benéficos. Según Segundo Valle, una de las obligaciones de Jennifer era vigilar, perdón por la expresión, pero es que lo ha dicho así, las putas de Ábalos allí. Entonces, cuidado porque estamos hablando de la red aquí, pero da toda la sensación, el Tribunal Supremo ya ha encargado la investigación incluso de cajas de seguridad, cajas con caudales de Fiadelso en España o fuera de España. O sea, porque es que puede tener una segunda red fuera de España, montada a través de Fiadelso. La verdad es que ahora que conmemoramos ayer el fallecimiento de Vargas Llosa, la verdad es que su ficción está desbordada por la realidad. Pantaleón y las visitadoras está clarísimo que tiene un reflejo en la España actual. Aquí es Pantalón. Sí, bueno, era aquel militar a que le encargó el ejército peruano de constituir una red de prostitutas para servir a los militares. En este caso hemos visto que un asistente del exministro Ábalos a través de catálogo le surtía de las necesidades del propio ministro, que él decía en las televisiones que él no necesitaba de esas cosas, era por su propio... No, pero y todo era era por dejar, Paco, bueno, por delante su masculinidad, porque aquí sí que es verdad que cuando le hacen esa pregunta de yo nunca he necesitado recurrir al pago por sexo, o sea, y luego bueno, no pagaba él. Y luego viene conversación en la catedral de cuándo se jodió el Perú, Zabalita, hay que preguntarse cuándo se fastidió España, ¿no? En fin, y encontraremos a alguno de los responsables de la situación
en las páginas de ahora mismo de sucesos, porque estos son auténticos sucesos más que actualidad política, ¿no? Y todavía hay gente que se refiere a Jessica, a las Jennifer, a las Claudias y tal, como las parejas del exministro, ¿no? No, hombre, no, estas señoras son prostitutas. Y en el diccionario, en la RAE, volviendo otra vez a homenajear al grande de las letras, hay una cantidad de definiciones y de nombres para referirse a eso, a la prostituta, a la mujer que recibe dinero por practicar sexo, que bueno, es tan rico el lenguaje que... Exactamente. Bueno, dinero, apartamentos, una plaza, un puesto público y piso. En fin. Sí, lo único que ha debido decir cierto de todo lo que ha dicho Ábalos, cuando dice, no, hombre, no, yo recurrir a pagar yo. Claro, no, si usted no pagaba. O sea, lo tenemos clarísimo, para eso estaban los cargos públicos. Para por cierto, en el casoplón que le ofrecieron en todo el episodio del rescate de Europa, la casa esta en Marbella, estaba justo al lado de un prostíbulo que fue muy conocido en su día. El Milady. El Milady, que fue aquel prostíbulo en el que unos grupos de concejales del Ayuntamiento de Baena fueron allí a dar como se decía antes, una carita al aire. O sea, y les dijeron aquello, es que nos da no sé qué pagaros de nuestro bolsillo, ¿no? Del dinero de nuestras familias. Pues que lo pague el Ayuntamiento de Baena. Pues justo allí es donde está... Claro, para tenerlo todo cerquita, ¿no? Para no perder tiempo en los traslados. No sé si habéis visto las fotos del Milady, tiene un cajero en la puerta para no dejar rastro en la cuenta corriente y que no te pillen en casa. Qué horror, de verdad. Vamos a hacer una pausa. Alta política. Y continuamos con las noticias. Es la mañana. Es radio. Sergio Heras, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, ¿por dónde pasa la actualidad a esta hora de la mañana? Pues sabemos que Pedro Sánchez preside a esta hora el Consejo de Ministros. Habrá que esperar y estar pendiente, como siempre, a la rueda de prensa posterior. Lo que no sabemos es si alguien le preguntará a quien salga en esa rueda de prensa por los últimos movimientos de Podemos. La razón, porque tal y como nos cuenta Rubén Fernández en Libertad Digital, Ferraz ha activado la alerta por los movimientos precisamente que se producen a su izquierda. Rubén, detalles, buenos días. Buenos días. En el PSOE asumen que en Podemos hay un intento de provocar y de faltar al respeto, pero la orden interna es la de no entrar al trapo. Y eso que desde ayer la formación morada les calificó de lamebotas y vasallos de los Estados Unidos. Solo esperan a que las aguas se calmen y la extrema izquierda vuelva a agruparse en torno a unas mismas siglas. Sería una locura que no lo hiciesen, aseveran y advierten que ningún progresista en este país quiere que gobierne la derecha. El temor a que concurran dos candidaturas de extrema izquierda, Sumar y Podemos, mermaría las opciones de Pedro Sánchez en unas generales, ya que necesita una lista fuerte a su izquierda para sumar en el Congreso, sobre todo en las circunscripciones medianas, donde un tercer partido consigue un diputado a base de los restos que dejan PP y PSOE. En Ferraz aguardan hasta que se produzca una ordenación del espacio de la extrema izquierda y siguen con atención los pasos de Izquierda Unida. Hacia donde bascule esta coalición será determinante, advierten, para la agrupación del resto de partidos. Bueno, pues interesantísimo también todo lo que está pasando en ese a la izquierda, ¿no? del gobierno, y que puede ser determinante. Sí. Parte de ese nerviosismo quizás también viene por esos ataques día sí día también de Podemos contra el PSOE y contra el gobierno en general. Hoy no es una excepción, y aprovechando que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne, recordemos, en Washington con el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente del Banco Mundial, desde los morados, igual que hizo con el viaje de Sánchez a China, valoran también este nuevo viaje. Nos lo cuenta Leticia Barquín. Buenos días. Podemos dar un repaso a la política internacional del PSOE. Fuentes de la formación morada ven esta estrategia como una maniobra de política postureo con la que, aseguran, el Ejecutivo busca acaparar titulares. Critican duramente la visita de Cuerpo a Washington, arrodillándose ante el presidente Donald Trump, y acusan al gobierno de adoptar una actitud propia de un súbdito tras la reciente visita del presidente Sánchez a China. En este contexto, desde Podemos recuerdan su propuesta para hacer frente a los aranceles de Trump: expropiar todas las propiedades inmobiliarias en manos de ciudadanos estadounidenses en suelo español, así como retirarles las participaciones en empresas españolas estratégicas. Bueno, en fin, van fuertes en Podemos. Sí. Eso lo resuelve Zapatero, no os preocupéis. Ya que lo estiren, ¿no? Solamente quedarse en expropiaciones estadounidenses. Hombre, yo metería ya medio planeta total ya, puesto a destrozar la economía del todo. Yo, de verdad, es una cosa de un infantilismo. Sergio. Y entre los problemas que se le pueden presentar al gobierno, este no es nuevo, y es el de los presupuestos. En una entrevista en Televisión Española, el secretario general de Junts, Jordi Turull, valora como crítica la relación con el gobierno ahora mismo y vuelve a advertir: no hay negociación alguna de las cuentas en este preciso instante, y entre otras cuestiones es por la no aplicación de la amnistía, lanzando un nuevo órdago a Pedro Sánchez.
porque cosas que tendrían que estar no están aún. Amnistía era para la investidura. Si todo esto aún está pendiente, porque no aplican tampoco la amnistía política. No quieren hablar con el presidente Puigdemont, no se quieren reunir con el presidente Puigdemont. Si tú has aprobado una amnistía, ¿por qué no te quieres reunir? Sería un gesto de decir, oiga, mire, aquí hay unos jueces que desde nuestro punto de vista están prevaricando al no aplicar la ley como era la voluntad del Poder Legislativo, pero nosotros que somos quienes hemos presentado esta iniciativa, validamos que esta persona es un interlocutor y un activo político válido, y no lo están haciendo. Y este es el problema. Están blanqueando de algunos jueces que se han erigido en los salvadores y los guardianes del atado y bien atado. Bueno, esto no es lo que dice Zapatero, ¿no? Según lo que explicó Zapatero en las últimas entrevistas que ha dado, la interlocución con Puigdemont, él y Puigdemont, es pues bastante fluida, ¿no? Sí, pero es verdad que ellos están insistiendo en que se produzca ese encuentro con Puigdemont por parte de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se va resistiendo, pero yo creo que al final lo mismo que abrió las puertas de la Moncloa a Bildu va a hacer lo propio. Pero en Moncloa, con Puigdemont, no, lo buscarán en algún momento escenificar porque eso, porque han hecho condición sine qua non que ese encuentro se mantenga para desautorizar a los tribunales, evidentemente, la resistencia que se están produciendo. Bueno, sí. Tema que no es fácil, porque nos podemos encontrar que el Tribunal Supremo, si finalmente le cocina la amnistía a Puigdemont, pueda tomar una determinación como el de la Audiencia de Sevilla. Por eso es la preocupación que tenía Conde Pumpido, e intentó amenazar todo lo que pudo a la Audiencia de Sevilla hasta que al final se convirtió que se dio cuenta que se estaba comprometiendo de tal manera que no podía seguir por esa dirección. Pero eso era lo que él realmente temía. Rectifico mis palabras. Si Merche Aizpuru haya entrado en la Moncloa, ¿por qué no lo va a hacer Puigdemont? No te queda duda. Claro. Pedro se ha comprometido a estar con Puigdemont y lo hará, y habrá foto. Aparte que la técnica en el fondo le está saliendo de maravilla a Puigdemont, o sea, porque ya ha conseguido el traspaso de cercanías, consiguió en su momento el indulto, aunque él no le afectara, su partido lo reclamaba, consigue la amnistía, se la para el Supremo, pero no, ha conseguido inmigración, consigue el cupo catalán inexistente y plenamente inconstitucional, consigue empaquetarnos la deuda, consigue efectivamente vía inmigración incluso el control de las fronteras, todo bajo la foto, y al final acabará sacando evidentemente la foto. El catalán en Europa, ¿no? El catalán en Europa, o sea, le está sacando absolutamente todo. Queda la foto y el referéndum. En fin, Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues nosotros con todo lo que tiene que ver con Mario Vargas Llosa, claro, ¿verdad? Porque es verdad que la noticia que ya es portada en todos los diarios de prensa seria, me imagino que también tendrá algún hueco mañana en las revistas del corazón, porque es de esos personajes a los que hay que agradecerles la existencia por varias razones. Por un lado, por todo lo que tiene que ver con su legado literario y periodístico, y por otro lado, con su vida amorosa. Hoy estamos a la espera de una reacción que ayer no se produjo y que me da la sensación de que no se va a producir, que es la de Isabel Preisler, de la última compañera o de la penúltima, si nos queremos creer eso de que luego se reconcilia con Patricia Llosa, con su mujer y la madre de sus hijos, pero de momento no la hay, no existe. Tampoco hay reacción de Tamara, que se refería a él como el tío Mario. Yo creo que, fíjate, perdona que te interrumpa, Isa, pero por las declaraciones de Álvaro esta noche frente al crematorio en Lima, yo diría que sí que hubo reconciliación con Patricia. Yo quiero creerlo, porque un hijo hablando así de su padre solamente puede hablar así si realmente ese padre respeta a su madre, ¿no? Entonces, nuestra madre es la primera señalada en esa nota en la que ayer explicaban el fallecimiento del escritor, pero es verdad que hay una frase que pronuncia mucho Federico y es la de Patricia, Mario siempre vuelve, ¿no? Esa frase que además leíamos en la novela de Bailey, la de los genios, que absolutamente hace una ficción de lo que pudo ocurrir con Gabriel García Márquez, pero en la que se repite esa constante, ¿no? Mario va y Mario vuelve, Mario va y Mario vuelve. Bueno, pues esa vida amorosa la tenemos que repasar. Además, estamos preparando en Chic todas las portadas que protagonizaron los dos. Y ayer a mí me salían como 6 y ahora me decían a Mateu, no, súmale 10 porque hay más de 15 portadas protagonizadas por el escritor peruano y por la filipina. Tenemos que hablar también de Gabriela Guillén, nuevas declaraciones sobre todo lo que tiene que ver con Bertín Osborne, que por cierto el viernes en Tu cara me suena imitaba a Elvis Presley de una manera absolutamente terrorífica, pero eso va en la opinión, decir? Horroroso. ¿Ah, sí? Es opinión, ¿eh? No, bueno, sí. Es información, realmente. O sea, porque todos hemos sacado la misma conclusión al respecto. Y luego tenemos que hablar de un vídeo musical que se ha rodado en el espacio. Este tema bueno, este tema me encanta, sí. Este tema va dedicado a ti, porque yo esta mañana, cuando he visto ese vídeo de Katy Perry besando el suelo al volver de... Bueno,
de aquí al lado, señores, porque tampoco es mucho las más. Spice Space. O sea, han subido 100 kilómetros, han estado 11 minutos y eso ya les da para el rodaje de la serie, prácticamente. Creo que merece la pena que comentemos lo que ha pasado. ¿Por qué hay que ir al espacio con esos monos pegados, las mujeres, las señoras? Porque los señores no van con esos petos, pero estas señoras que han ido al espacio o que dicen haber ido al espacio, porque yo no me lo creo tampoco, van con unos petos pegados marcando absolutamente todas las curvas de su cuerpo. Yo solo quiero saber la marca de laca que las ha patrocinado, porque no se les mueve el pelo. No hacía falta la casco, laca ¿o qué? funciona contra la gravedad. O sea, es verdad. Es un detalle importante. Pero el pelo suelto con los bucles, es decir, no como lo llevo yo hoy pegado. Que el net, señores del net, señores de Revlon, escríbanos, queremos saber qué laca lleva puesta. ¿Has dicho la Revlon? mujer. ¿Se dice Revlon? ¿No se dice Revlon? ¿No? ¿Cómo se dice? L'Oreal. Yo he dicho Revlon toda la vida. Revlon. ¿Has dicho Revlon? Pues yo he dicho Revlon. Has hecho una mezcla con teflón, pero porque se les quedaba el pelo como el teflón. Ay, no sé, Isa. Pero les han puesto la mítica gorrilla esta. Esto me recuerda a otro momento, pero no lo voy O sea, no les han dado la gorrilla esta. No. La típica gorrilla, nada, no se la han puesto. Qué gorra, ni casco, ni nada. Bueno, tienes dos investigaciones que hacer. Si se dice Revlon o Revlon, ¿vale? Revlon, como el del Resplandor. Si eres señora y viajas al espacio, si tienes que ir con un peto pegado. O sea, esto también. El mono de Barbie eres única. Barbie astronauta, pero si es que era un poco eso. Sí, las Spice Space. Siento, yo me tengo que reír se van a quedar con Isabel. Porque además es ese vídeo de la mujer por primera vez, el primer viaje interespacial de mujeres al espacio. Y luego, ¿por qué mandan a todo mujeres? Váyase a la mierda. Y el siguiente que va a hacer. Tiene un efecto de marketing bueno, ¿no? Estamos hablando de ellas, del videoclip. Yo creo que eso sí que estaba bien pensado. No me había fijado en que iban tan ceñidas. Spice. Que no te habías fijado. Para promocionar la compañía de Bezos, ¿no? Lo dices para promocionar la compañía de Bezos. Sí, efectivamente. Es la gravedad que les pega el peto al mono. Es muy grave lo que estáis comentando. No, es que se está frivolizando un hecho histórico como fue la llegada del hombre a la luna, porque no es ni tripulado ni nada, es decir, es un puro figureo, ¿no? Sí, es un videoclip, está claro. Para promocionar la empresa. ¿No crees que se juegan la vida en la aventura? Los rizos, más bien los rizos. Yo asistí, como creo que todos nosotros en directo, a la explosión del Challenger. Sí, terrible momento, sí. Todos estábamos pendientes de la pantalla, o por lo menos nos pilló en la un pobre momento perrita, de nuestras vidas. Y la pobre perrita que no regresó. Bueno, yo prefiero pensar en la maestra. Pero hubo periódicos que presentaron ayer como el gran acontecimiento mundial, es decir, con una frivolización. Bueno, terrible, no, terrible. Yo soy de la marca de la voy laca. cantando al Starman. Veo mucho escepticismo en esta mesa. Waiting in the Sky, venga, Carlos, muchísimas gracias, que tengas unas felices vacaciones y un feliz descanso. Alejandro, igualmente que puedas descansar también Paco, igualmente esas vacaciones, desde luego también merecidas por todos. Dani, mañana nosotros no, aquí estaremos a las 7, se quedan con Isabel González, hasta mañana. Es la mañana, es radio.